Conversar con el arquitecto Juan Ale Francisco, quien es el presidente del Colegio de Arquitectos Dominicanos para toda la región norte y quien es vicepresidente, ¿verdad?, de logística a nivel nacional. Ale, buenos días, bienvenido a tu programa Encuentro Semanal. Buen día, muchas gracias por permitirme estar aquí contigo y conversar un poco sobre esta propuesta que tenemos para los arquitectos dominicanos. Ale, ¿cuál es el rol que ustedes están jugando, especialmente tú como presidente de este colegio de arquitectos para la región norte? Bueno, lo que buscamos es, para decirlo de manera simple, la independencia como arquitectos para darle respuesta a todos los profesionales que día a día indagan y dicen, mira, necesitamos hacer esto, aquello, porque hasta el momento no hemos tenido una respuesta contundente con relación a las situaciones que nos están, en este momento nos están, vamos a decirlo así, afectando como profesionales. Okay. El tema de las construcciones ilegales, hemos visto en los últimos días que se construye en diferentes puntos del territorio nacional y en algunas ocasiones solamente van los cabildos a cobrar los impuestos que son requeridos, por ejemplo el uso de suelo. Tú sabes que la mayoría de los terrenos pertenecen a los cabildos municipales, pero no vemos un organismo que supervisa esa parte. Sí, realmente hemos visto vamos a decirlo así, una ineficiencia en lo que es la supervisión de que realmente se esté haciendo como manda la ley. Por ejemplo, una de las situaciones que estamos viviendo es que las obras se están construyendo y yo le hago un llamado a todas las instituciones gubernamentales, le hago un llamado para que evitemos consecuencias graves a la familia dominicana, porque realmente vemos cómo los técnicos, para decirlo así, están construyendo, pero no vemos los profesionales en esa obra. Y eso es algo que tiene que llamar a la atención, porque estamos jugando con vidas. Sí. O sea, no es algo simple como se puede visualizar a los humanos, sino que va más allá de ¿Hay una institución que regule esa parte? Sí, claro. O sea, el MIBE, que es la institución del Estado, que debe de velar para que las leyes se cumplan, que debe de haber un profesional del área en cada construcción, llámese un arquitecto, un ingeniero que interviene en lo que es el estudio de suelo, para verificar si realmente la construcción que se va a colocar en ese lugar, si el suelo está apto para recibir esa construcción. Y el MIBE, como le decía ahorita, pues es el órgano regulador que debe velar porque los profesionales estén ahí. No por el simple hecho de que los profesionales estén ahí, sino porque eso nos garantiza a nosotros que cuando hay un profesional, las cosas se están haciendo de manera correcta. Por ejemplo, si yo voy a hacer un edificio de 5 o 6 plantas, ¿cuáles son los requisitos que yo debo tener para hacer dicha obra? Sí, mira, el primer requisito que debe de tener es, como te decía, tú debes contactar a los profesionales. En este caso, mayormente, el primero que entra es el arquitecto, que seríamos nosotros. Un arquitecto entra, visita el lugar, el terreno, te hace la elaboración de los planos, y con esos planos... Como el levantamiento. Sí. O sea, ya tenemos, por ejemplo, lo primero que debemos tener es una mensura catastral, para que la sociedad entienda. Lo primero que tenemos que tener es una mensura catastral. La mensura catastral la entregan los agrimensores. Con esa mensura catastral, entonces nosotros podemos proceder como arquitectos a diseñar un plano. La mensura catastral lo que indica es el polígono, o sea, la medida que tiene ese terreno. A partir de ahí el arquitecto desarrolla un proyecto conforme al polígono que tiene. Entiendo.
Y el arquitecto que está debidamente ya a nivel profesional para hacer ese tipo de trabajo, pues en cada municipio, provincia, el arquitecto se nutre de las reglas que tiene lo que es el ayuntamiento. Entonces, con esos reglamentos de lo que es lo que se debe de dejar de lindero, todo ese tipo de cosas, entonces el arquitecto te diseña, pero el arquitecto no construye, o sea, después que diseña, sino que es llevado a planeamiento urbano, y planeamiento urbano es que verifica esos planos, y planeamiento urbano es el que dicta y dice, sí, ese proyecto está apto para ser construido. Pero eso conlleva también al estudio de suelo, que lo elabora no el arquitecto, sino un ingeniero. Un ingeniero con un laboratorio que hace un estudio de suelo para ver saber la factibilidad. Efectivamente. Pero como que no se cumple esa ley que, como tú dices, que debiera ir paso por paso. Porque, por ejemplo, aquí mismo en nuestro municipio vemos arquitectos que han estudiado y que de hecho no han terminado la carrera, no son graduados, y tú lo ves haciendo grandes construcciones. Bueno, como te decía, eso es producto de la ineficiencia. La ineficiencia de los que nos rigen, especialmente el MIBE. Se supone que debe de haber una supervisión constante en la ciudad donde se encuentra. En esa ciudad hay una supervisión del MIBE conjuntamente con el Colegio de Arquitectos, el CODIA, que debe también velar para que en cada obra que esté, no es que haya un estudiante arquitecto, porque tampoco no es legal. Tiene que haber un arquitecto profesional. Graduado ya con su título. Claro que sí, profesional. Debidamente con su S4 y todas sus cosas. Autorizado, efectivamente. Entonces, a través de ahí, ese profesional, pues, se debe proceder a que ese profesional esté también cumpliendo las leyes. Pero imagínate, cuando tú tienes, analicemos el caso, que son de las cosas que debemos analizar. Por ejemplo, no podemos tener un técnico, y cuando hablo de técnico estoy hablando de un maestro constructor, que de repente te haga un proyecto desde cero, él solo, cuando tú necesitas para levantar vamos a decirlo así, un edificio de 3 niveles, tú necesitas un ingeniero, un arquitecto, o sea, no un ingeniero, varios ingenieros en diferentes especialidades. Ingeniero de fontanería, que es del agua pluvial y todas esas cosas. Electricidad, un ingeniero eléctrico, o sea, y un individuo que tiene una capacidad sin denigrar a nadie, ¿tú me entiendes? Que no tiene esa capacidad profesional, pues él no tiene la capacidad profesional, pero sí tiene habilidades. Claro, de manera técnica y de desarrollo a nivel humano, tiene la capacidad de hacerlo. Pero no tiene los conocimientos. Pero no tiene los conocimientos, por ejemplo, de la cantidad de acero que lleva esa obra. Una columna, qué cantidad de acero lleva, una viga que va a soportar metros cúbicos los otros niveles, exactamente, la calidad del cemento que tiene que ver con la dosificación. ¿Me entiendes? Sí. O sea, nada de eso, el asunto de la cuantía, cuánto lleva de acero, o sea, él no conoce nada de eso. Si no vamos a hacer una columna ahí. No hay, o sea, yo la hice en La Vega, fue así que la hice, y aquí se puede hacer así mismo. Ya, pero no conoce el material, el suelo, no, si aguanta, si está adaptado. Los suelos son diferentes. Sí. El suelo de Santo Domingo y el suelo de Santiago son dos suelos diferentes. El suelo de La Vega, el suelo de Montecristi, aún en Santiago, en la zona de Licey y en la zona de la Barranquita son suelos diferentes. Entonces tú no me puedes hacer una propuesta de que a esa zapata, no, esa zanja darle 1 metro, que así fue que yo la hice en tal lugar. Y aguantó la condición. Y aguantó, o sea, eso aguanta, esa famosa palabra de que eso aguanta, es muy peligroso. Ya. Entonces yo quiero hacer un llamado especialmente a la sociedad, que por favor, que en el momento que usted vaya a hacer una obra, trate de acudir a los profesionales, en especial a los arquitectos. Y a partir de ahí, usted va a tener un proyecto que va a ser una garantía, porque la gente lo ve como un gasto. No es un gasto. Es bueno que la sociedad se saque eso de la cabeza. No es un gasto, es una inversión que usted está haciendo. Porque eso va a estar en el costo general. Un plano queda en el costo general.
Va a ser una garantía para la inversión que ellos están haciendo, pero también una seguridad si es una casa para usted mismo que vive ahí. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? De aquí de Guananico. Sí, adelante. Muchas bendiciones para ese joven Juan Alvi Valerio. Y eso que nos regaló Ranchito de los Peralta. Muchas bendiciones y que tenga feliz término en todo. Muchas gracias. En Guananico. Olga Minaya. Olga Minaya, gracias, Sí. Gracias Olga, gracias Olga por Minaya, llamar. fiel televidente. Sí, bueno, soy de allá de la zona de Ranchito de los Peralta, Guananico, efectivamente. Ya. Y me siento, de verdad que estoy orgulloso de ser de esa tierra. Vale, el papel del CODIA, porque se habla mucho del CODIA y vemos muchas guaguas cuando se está construyendo, que vienen las construcciones, miden, y aparentemente como que vienen a cobrar el papel del CODIA. ¿Cuál es el papel que juega en una construcción este organismo? Y si lo regula a ustedes, a los ingenieros, y el papel que juega también como ustedes, como institución. Bueno, mira, el papel del CODIA como tal es el gremio al cual nosotros pertenecemos. Donde ustedes se agrupan todos. Claro, ingenieros, arquitectos, agrimensores, entre otros. El papel de CODIA es vigilar, debe vigilar, de acuerdo a la ley 6160, debe vigilar de que las obras se hagan conforme a la ley. Y que los actores, en el caso de nosotros, los profesionales, ingenieros y arquitectos, estemos trabajando en esa obra. Ellos o sea, el MIBE como tal es el que tiene las condiciones de suspender cualquier obra, de mandarla a paralizar, todo ese tipo de cosas. Eso es cierto. Pero el CODIA tiene que defender nuestro derecho como profesional. O sea, nuestro derecho como arquitecto, como ingeniero y como agrimensores. Si no hay un ingeniero, si no hay un arquitecto, si no estuvo un agrimensor ahí, el CODIA debe de paralizar esa obra o no paralizarla, sino por lo menos emitir una carta a los órganos correspondientes para que hagan algo. Entonces no estamos viendo ni una cosa ni otra. Ya, que no se cumple esa parte. Efectivamente. Hemos visto que en muchas obras, por ejemplo del Estado mayormente se da esto, que hay el proceso de corrupción. Toma lo tuyo para que me dé esta obra, yo que tengo una compañía sin estar preparada. ¿Existe eso en el ámbito privado también? Sabes que lamentablemente todo empieza cuando el hombre se corrompe, el corazón. Yo no tengo nada que certifique, que pueda decir, mira, sí, eso se está sucediendo, pero lamentablemente sí, la sociedad dominicana se ha corrompido demasiado y eso se está dando en todos los sectores. Ahora, en el ámbito gubernamental, aún en ese sector de gobierno, debemos nosotros como arquitectos e ingenieros también participar. Las obras se entregan, por ejemplo, hacen un grupo, crean 2 o 3 empresas de manera fantasma y le entregan a un fulano El favoritismo el favoritismo político. Entonces, ¿cuáles son los problemas que acarrean esas situaciones? Que muchas veces, como no actúa un profesional, la respuesta que se le está dando a la ciudad es una respuesta incorrecta. ¿En qué sentido? En el ámbito estructural. Por eso tenemos tantos problemas. Tenemos ya ciudades donde los vehículos ya no caben, porque no hay una buena planificación. No se hace un estudio primero. No se hace un estudio. No hay actores como por ejemplo arquitectos urbanistas. Yo no soy arquitecto urbanista, pero hay buenos arquitectos urbanistas. Por ejemplo, el presidente o sea, el fundador del Colegio de Arquitectos, que es el arquitecto Richard Moreta Castillo, es un gran urbanista, tiene unas propuestas maravillosas que se llama el bicímetro, que es para evitar ya los vehículos y ahora traer una propuesta nueva. Entonces realmente, pero nadie acude a esos profesionales. O sea, nadie acude a esos profesionales, ellos están ahí, son grandes profesionales, pero la política dominicana le ha dado la espalda a esos profesionales porque a ellos lo que les interesa es el grupo de ellos y ese grupo de ellos beneficiarles de una forma u otra. No le importa
que la construcción quede bien o no quede bien. Lo que le importa es favorecer a esa persona. Favorecer el grupo. Y da pena que yo tenga que decir eso, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la realidad que estamos viviendo. Al principio tú decías que como que ustedes buscan independizarse como arquitectos, como asociación de arquitectos. La independización es salir de la sombra, por ejemplo, del CODIA, donde ustedes pertenecen. Sí, efectivamente. Eso no es algo anormal. Aquí quizás en Dominicana lo podemos ver como algo anormal, pero no es algo anormal, es algo que sucede, que ha sucedido en diferentes países. Como por ejemplo, te puedo mencionar que en Europa, en el siglo XX, surgió ese movimiento de arquitectos que se independizaron. A medida que la sociedad crece, es normal que eso suceda. Va evolucionando. Claro. En el 1942, en Chile, el Colegio de Arquitectos de Chile se independizó también. Y nosotros aquí en República Dominicana, que no hemos, porque este colegio realmente, la asamblea empezó en el 2012, fue que se hizo la primera asamblea con el arquitecto Richard Moreta, como te mencionaba. ¿Cuántos miembros tienen ustedes agrupados? Nosotros ¿Que tenemos, pertenecen legalmente? sí, legalmente tenemos 250 miembros aproximadamente. De toda la región norte. No, a nivel nacional. Okay, a nivel o sea, nacional. que se han inscrito. Porque en grupo, por ejemplo, tenemos mil y pico en Creo que el señor WhatsApp. tiene una imagen ahí como de una reunión, no sé si es parte de eso. Sí, la puede subir, sí. Colóquemela, señor director. Bueno, por ejemplo, esta imagen. Sí, esa imagen en el momento que se lanzó el Colegio de Arquitectos. Okay. Eso fue en el 2012, ahí están todos los que iniciaron el colegio. Esa es la primera parte, como la primera etapa. Sí, ahí hay un grupo, ahí está el señor Emiliano Familia, el arquitecto Richard Moreta y un grupo más de arquitectos que en su momento hicieron su trabajo y que hasta hoy el colegio sigue avanzando. Hay otra fotografía, señor director, donde ustedes tienen como, por ejemplo, este documento. Exactamente, esa es la carta constituyente, como dice ahí, o sea, Okay. la asamblea que se La hizo. Asamblea Constitutiva. Exacto, donde firmaron todos los arquitectos que participaron. Ok. Sí. Pues, quiere decir que ustedes están constituidos legalmente Sí, ante la claro, ley. claro, legalmente, claro. Como tú decías, tú no eres arquitecto urbanista, pero está pasando un caso últimamente que van de la mano, véngase aquí, señor director, que van de la mano, y el tema de las fuertes inundaciones en los diferentes sectores de República Dominicana. Aquí en Puerto Plata hemos sufrido eso, y es que la gente está construyendo cerca de arroyos, ríos y cañadas, y también por donde tal vez el agua pudiera desplazarse en la misma calle. Hay un tema ahí que tal vez ustedes pudieran entrar. Por ejemplo, ustedes como arquitectos o los ingenieros, o el mismo CODIA. O sea, dentro de las instituciones gubernamentales hay profesionales, ingenieros y arquitectos. Lo que pasa es que muchas veces no se les da la oportunidad de que ellos desarrollen los proyectos. Y tú sabes, el asunto del amiguismo y esa cosa. Entonces, cuando los profesionales no entran al juego, se hacen cosas, como se dice, cuando se hacen de manera improvisada. Sobre la marcha. Exactamente. ¿Qué sucede qué ha pasado con las ciudades? Lo que ha pasado es lo siguiente: las ciudades han ido creciendo, todas las periferias de las ciudades han ido creciendo, más sin embargo los servicios de las ciudades se mantienen igual desde el gobierno de Balaguer, estáticos, no crecen. O sea, entonces eso causa problemas. El agua va a venir la inundación porque el suelo pierde lo que es el potencial de absorber el agua. Entonces, todas esas aguas que caen en los techos se dirigen a las calles y de ahí ya tenemos el problema de que van ahí a los hogares. Y exacto. Pasó un caso recientemente, y el caso que estremeció a República Dominicana y a toda prácticamente Latinoamérica, porque de otros países murieron personas, especialmente de Estados Unidos, que estaban aquí en República Dominicana, y el caso, el tema Yese. Tu lectura, tú como arquitecto y como conocedor de la materia, ese desplome que se dio, porque caramba, podemos ver que una estructura pudiera caer, se cae parte del techo, pero prácticamente se desplomó completo. ¿Qué tú piensas que pasó ahí? ¿Hubo un vicio de construcción
o qué incidió en esa parte? Tú sabes que, vuelvo y te repito lo mismo, cuando los profesionales no actúan, cuando no hay manos profesionales que puedan determinar el problema antes de, lamentablemente los ciudadanos somos los que recibimos esa situación, ese mal. Toda edificación, y es bueno que la sociedad entienda esto que voy a decir, toda edificación que tiene un lazo de tiempo que se desarrolló, que se hizo, llámese 15, 20, 30, 40, 50 años, debe de tener una supervisión continua. Y los bomberos, que son los que deberían tener una hoja de inspección, que no la tienen lamentablemente, y si la tienen no sabemos cómo se manejan, son los que deben de entrar en el juego y hacer ciertas evaluaciones para determinar en la condición que se encuentra esa edificación. En el caso de YC, podemos decir lo siguiente: una edificación que se construye para un cine, que fue lo primero que se hizo, un cine, se llamaba cine el Coral, creo que era que se le llamaba, y de repente lo convierten en una discoteca. En la discoteca entran en juego un sinnúmero de eventos, de situaciones, como por ejemplo la música, las vibraciones. Entonces, aparentemente, yo como arquitecto puedo decir lo siguiente: aparentemente, el techo, o sea, sobre el techo, pusieron demasiadas cargas. O sea, el techo no estaba preparado para aguantar la carga que le pusieron. No fue construido para eso ese techo. Efectivamente. Porque es que realmente el techo, su función de techo, la función del techo es cobijar. Cubrirlo. O sea, eso es lo primero. Entonces, ya el techo tiene lo que es una carga muerta, que es su propia carga, esa carga muerta. Todo lo que tú le subes encima, ya sea, por ejemplo, un tinaco de agua, es una carga muerta, pero en cualquier movimiento se convierte en una carga viva, porque contiene agua, y el movimiento del agua, pues entonces produce ciertos efectos. Y esa es la situación que está pasando. Bueno, Ale, tenemos muchas personas conectadas antes de irnos, que estamos llegando a la parte final. Ramón Alberto Dorrejo Calvo Momi está en sintonía con nosotros. Alexis Polanco, Denise Dorrejo dice buenos días, saludo Cosme. Arianga Ellen, buenos días desde Mamelos Hidalgo. El buen amigo Adalberto Ramírez, no sé si está en Baja Bonico arriba o está en Santo Domingo. Adalberto, tenemos que juntarnos. Lauren María García desde Puerto Plata. Jova Torres dice bendiciones mi hermano Juan Ale Francisco. Peta Franco, bendiciones, saludos para todos, en especial para nuestro querido Juan Ale Francisco, mucho éxito. Odali Vázquez Núñez desde Guananico, muchas personas de Guananico en sintonía en el día de hoy con su programa Encuentros Semanales. Un mensaje final. Bueno, Margarita Minaya también está por ahí, que viene atrás de mí, por ahí con su programa En Contacto con Yaneri. Un mensaje final a toda la teleaudiencia y una recomendación. Mi recomendación es primero decirle a la sociedad que por favor, ya esa cultura de buscar un técnico, un maestro constructor o cualquier individuo que no tiene ni siquiera un carnet que se pueda identificar como un profesional, que paren eso, porque mientras la sociedad le esté dando la oportunidad a ese tipo de personas, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Pero antes de irme, lo más importante, que no quiero que se me quede, es decirle a las autoridades que esas calles de Ranchito de los Peratas, la zona que conecta Ranchito de los Peratas, Guananico, Escalereta, por favor, necesitamos que vayan en auxilio. Hay una parte de la calle que ya está al borde de colapso, exactamente. Y nada, esa gente, toda esa gente que tú mencionaste son mi gente, claro. Momi, Petra, no quiero seguir mencionando a más nadie porque me van a quedar mucho. Pero todos ellos, el hermano Jova, toda esa gente son gente mía, de mi familia, que lo quiero y lo aprecio bastante a todos.
Y el llamado a los arquitectos, por favor, los arquitectos necesitamos que nos apoyen en esta causa. Vale la pena que nos apoyen, necesitamos seguir hacia adelante, necesitamos hacer valer nuestra profesión, que lamentablemente ha estado muy vulnerable en los últimos años. Ok, Ale, muchas gracias por tu comparecencia con este tema tan importante que viene a contribuir mucho a la sociedad. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti por permitirme estar en el programa y estamos abiertos para cualquier invitación. Está bien, señores, hemos llegado a la parte final de su programa Encuentro Semanal. No se muevan de ahí porque en breve viene Margarita Minaya En Contacto con Yaneri. A ustedes pásenla bien si van para la calle, paraguas en mano, porque la amenaza